Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Patti Carpinteiro. Hoy tengo una gran invitada y una persona muy querida por mí, que ella es Patti Palacios. Es maestra fundadora de la Facultad de Estudios Superiores en Zaragoza de la UNAM, especialidad en psicoterapia transpersonal, coordinadora y creadora del primer taller de psicoepigenética en México, psicoterapeuta transpersonal. ¿Cómo estás, Patti? Muy bien, muchas gracias. Te agradezco la invitación, Patti. Te felicito por tu entusiasmo y todo este fenómeno del síndrome de Down que te ha transformado en un ejemplo de madre a seguir. Ay, gracias, Patti. Patti, tratar un tema que después de que tenemos un chiquito con síndrome de Down, es bien importante que uno como papá vaya a terapia, porque no está uno preparado para tener un niño con discapacidad y muchas veces nos cae como un balde de agua fría, ¿no? Entonces, es cierto. Estamos todos bandeando por todos lados, pero yo siento que antes que las terapias de nuestros hijos, nosotros seamos los que vayamos a terapia. Correcto, porque en la terapia y sobre todo de enfoque transpersonal, yo les enseño a los papitos a descubrir cuál es el mensaje que trae este niño o esta niña. Es paradójico, estos niños con ciertas discapacidades vienen a recapacitar a los padres para enseñarlos a transformarse a sí mismos, a comprender y a trascender su propia historia. Y entonces estos chiquitos hacen de los papás verdaderos parteaguas en la historia de la humanidad, porque estos niños traen mensaje no solamente para los padres, sino para la humanidad entera. Claro, Patti. ¿Qué tan importante es que nosotros hagamos cambios en nuestra personalidad para que también se reflejen esos cambios en nuestros hijos? De hecho, justamente lo que yo hago en psicoterapia es que se den cuenta cómo para ayudar al desarrollo óptimo de sus niños con síndrome de Down, entonces ustedes tienen que desarrollar las capacidades que les faltan. Muchas veces he notado que los papás tienen que tener un carácter firme, una fortaleza, un carácter para que contribuyan a través de las células de espejos, que son las que nos permiten aprender por imitación, para que entonces estos niños aprendan a tener unos músculos, un sistema musculoesquelético con mayor tono muscular, o a enseñar a las mamás a que aprendan a ser más asertivas, a expresar lo que piensan y sienten para contribuir al desarrollo del lenguaje de los niños. Entonces, los niños son un pretexto para que los papás se desarrollen aún más y gracias a este desarrollo externo, ¿sí? Los niños entonces tengan un modelo a seguir. Fíjate qué increíble. Los niños vienen a ayudar a que los papás sean papás de verdad. También, por ejemplo, ellos luego llegan a tener alguna enfermedad asociada con el síndrome de Down, que eso hace que nosotros tengamos que hacer hincapié en esa parte para poder corregir esa situación. Por ejemplo, en el caso mío, Anareli pues nació con cataratas congénitas, ¿no? Y me mencionabas en algún momento de la terapia pues que yo tenía que ver o no hacerme de la vista gorda, ¿no? En ciertas cosas para poder ayudar también a Anareli, ¿no? Sí, en todos los casos donde hay algún tipo de problema con los pequeños, sea o no sea síndrome de Down, por ejemplo, me ha tocado también acompañar a una mamita que tenía una chiquita de 13 años con diabetes 1, insulino dependiente. Yo nunca trabajo con los niños. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva transpersonal que me doy cuenta ahora, después de los años, que tiene que ver con esta rama de la genética llamada epigenética, me doy cuenta que entonces los papás necesitan hacerse conscientes que estos niños les están actuando sus propias discapacidades psicoespirituales. Los niños vienen a despertar la conciencia para que papá y mamá se hagan cargo de sus propias discapacidades existenciales y trascendiéndolas, entonces ayudan a sus hijos.
Ese fue lo que me sucedió con esta chiquita que nunca trabajé, y simplemente trabajando con la historia de vida de esta niña con su madre, entonces la mamá cambió lo que tenía que cambiar y descubrí que cuando la madre se comportaba de una manera más saludable, la niña requería menos unidades de insulina, al grado de que resolvió su diabetes porque la madre hizo las transformaciones necesarias para sí misma, para el ambiente familiar y especial para esta chiquita. Pero también es bien importante que no nada más uno de la pareja sea el que haga los cambios, tienen que ser los dos. Claro, porque estos chiquitos tienen 2 ojos, todos los niños y niñas tienen 2 ojos, 2 oídos, 2 piernitas, 2 bracitos, y el lado izquierdo representa el lado de mamá y el lado derecho representa el lado de papá. Entonces, este niño necesita todo un entrenamiento de vida a través de ver cómo papá endereza su historia, cómo mamá endereza y trasciende su historia, y entonces la niña o el niño lo va a imitar. Claro, pero también esto viene desde raíz, ¿no? Porque me mencionabas anteriormente que viene desde abajo y a veces viene a desembocar en una generación, ¿no? Y es lo que uno tiene que ir rompiendo cadenas, ¿no? Claro, claro. Lo que he notado, por ejemplo, es que en las historias de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, hay valores que ya son insostenibles. Por ejemplo, vivimos en una sociedad en donde lo importante es ser súper inteligente, súper brillante, el número uno. Y curiosamente en estas familias donde se presume de la inteligencia es donde vienen estos niños a hacer contrapeso, ¿no? ¿Para qué? Para que se den cuenta que el valor supremo no es la inteligencia, es la sensibilidad, es la empatía, es el humanismo. Entonces estos niños, yo digo que son enviados para hacer una gran y profunda transformación y que podamos poner sobre la mesa, analizar los valores con los que estamos viviendo, porque estos valores de cuánto tienes y cuánto sabes son los que nos están llevando a la destrucción. Claro. Porque estos niños tienen características que les faltan a la humanidad. Son niños que no discriminan, son niños muy espontáneos, muy afectuosos, muy juguetones. Entonces estos niños también les vienen a enseñar a sus papás a cursar, aunque sea en extraordinarios, materias que nunca cubrieron. Estos papitos necesitan aprender a jugar, aprender a ser sensibles, a poder ser muy, muy expresivos. Y entonces es un mutuo aprendizaje. Claro que sí. En mi caso, por ejemplo, yo era poco afectiva y sin embargo aprendí a ser afectiva y bueno, Anareli es todo amor, ¿no? Es toda ternura, pero también tiene su carácter, ¿no? También me ha enseñado que tiene su carácter y es decisiva y hay que respetar también sus decisiones, ¿no? Algo que me encantó de Anareli es que tiene un carácter que a ti te faltaba. A ti te faltaba ese carácter para poder decir no. En cambio, la niña viene a enseñarte a decir, órale mamá, pon tus límites. Sí, sí, sí. A veces me dice ella, cuando yo la quiero llevar un poquito más allá de lo rápido que yo quiero que vaya a una velocidad, ella me dice no, y a veces me dice no quiero. Y yo pues tengo que respetar cuando ella me dice no quiero, porque ella ya me lo está diciendo, no quiero. Entonces, estas cosas pues las va uno aprendiendo, pero sobre todo esta parte afectiva. Yo siento que esta parte me costó mucho trabajo y sin embargo empecé a desarrollarla, empecé a ser más sociable. Ellos son muy sociables, son muy amigueros, súper amigueros. Entonces se dan cuenta que yo le llamo a este proceso un proceso como de catapixias. ¿Has visto el programa de Chabelo? Ok, tú tienes un regalo y lo puedes catapixiar por otro. Estos niños son un regalo de Dios, que vienen a catapixiar a habilidades, cualidades y destrezas. Estos niños son innatamente sociables y afectuosos, cosa que a muchos padres de estos niños les falta. Entonces estos niños vienen a compensar esa área y enseñar a sus papitos. Y entonces los papitos vienen también a enseñarles cosas a estos niños, ¿no? Entonces son catapixias, intercambio de regalos. Sí, sí, cierto. Y va uno aprendiendo. Retomando un poquito el principio,
cuando uno recibe al bebé, porque uno no está esperando un bebé con una discapacidad, y sobre todo cuando recibe la noticia en el momento, ni siquiera estuviste preparado anteriormente, entra uno en un mundo, pues yo sentía que estaba yo flotando, ¿no? Viendo, y no me estaba yo dando cuenta de que me estaba yo llevando a mi familia completa. Aquí el más pequeñito de mis hijos, o sea, digo el más grande, fue el que me dijo: mamá, ¿por qué lloras tanto? ¿Por qué estás tan triste? Y tenía, yo creo que tendría un año, 8 meses, algo así tendría. Y él fue el que me hizo, haz de cuenta que me sacudió y dije: vámonos a terapia, porque yo necesito estar bien emocionalmente. Pero no todos creemos en la terapia, no todos estamos pensando que cuando vamos a terapia es porque estamos locos, ¿no? Pues ese es un cliché muy desafortunado, porque curiosamente, así como tenemos un médico familiar, sería altamente conveniente que todas las familias tuvieran un psicólogo de cabecera, porque toda la vida los vamos a necesitar, inclusive yo. Yo no me puedo ver las espaldas. Yo he pasado por 8 procesos psicoterapéuticos, el más corto de 6 meses y el más largo de 6 años. Y sigo trabajando, gracias afortunadamente a que mi esposo es psicólogo y mi hija también, entonces entre nosotros nos terapiamos. Se están coachando. Pati, ¿qué es la epigenética? La epigenética es una rama de la genética, es una ciencia muy joven. Por ahí de finales de los 40, principios de los 50, un doctor escocés llamado el doctor Waddington descubrió que los genes no están blindados. Descubrió que los genes están en constante interacción con el medio ambiente y que dependiendo de esa interacción es como los genes van a funcionar o van a dejar de funcionar. ¿Qué entiende el doctor Waddington por medio ambiente? Sobre todo entiende, y en el plano psicológico lo digo yo, entendemos como medio ambiente las personas y la dinámica que se genera a través de la relación que tenemos con las personas. Los estudios de hoy en día dicen que la primera influencia es la de la madre. Nuestra madre, dependiendo de sus experiencias, de su personalidad, desde que está conteniendo al bebé en su seno materno, y está haciendo una influencia saludable o disfuncional. Si la madre espera con cariño ese bebé, si la madre cuando nace atiende las necesidades afectivas de ese bebé y lo hace sentir el ombligo del universo, entonces se arranca el programa biológico de la vida y la madre empieza a encender el funcionamiento de los genes. Los genes funcionan como un lenguaje binario de las computadoras, encendido y apagado, como el 1 y el 0 del lenguaje de las computadoras. Y entonces hemos visto que cuando el niño tiene carencias afectivas o cuando vive en un medio de violencia, de restricción, de represión, cuando se le hace crecer prematuramente, entonces se van apagando algunos genes que son necesarios para un funcionamiento sano. Entonces, a mí se me ocurrió acuñar un nuevo término. Yo cambié el término de epigenética por psicoepigenética, porque a lo largo de 15 años que he estado estudiando y investigando y trabajando con este enfoque, entonces yo definí la psicoepigenética como el conjunto de factores psicológicos que regulan o no la expresión de los genes. Todas las enfermedades llamadas hoy en día comorbilidades, como son la diabetes, la hipertensión, en cáncer, todas tienen que ver con las experiencias que vivimos desde que fuimos concebidos. Y aquí, definitivamente, en mis investigaciones, porque me he dedicado a dirigir tesis, he descubierto que si el paciente hace una revisión de sus traumas y revisa y recompone la estructura de personalidad que desarrolla para defenderse de estos traumas, entonces se puede eliminar la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Ya he dirigido tesis inclusive con SIDA, con VIH, con papiloma, obviamente con diabetes, con hipertensión, con cefaleas. He trabajado con pacientes con esclerosis múltiple y si revisan
aceptan conscientemente sus traumas, sus sufrimientos infantiles, que aprenden a tratarse de una manera distinta, entonces cambia la biología molecular y entonces se adaptan a sí mismos y trasciende la enfermedad. Es muy paradójico. Cualquier enfermedad degenerativa es como tener un síndrome de Down. Es un regalo de Dios, pero los regalos de Dios no traen moño. Eso es muy común y corriente. Los regalos de Dios traen una envoltura terrorífica y extravagante para llamar nuestra atención y entender que ahí hay un mensajote. Y la función del psicólogo transpersonal, y en este caso combinado con la epigenética, entonces nos permite trascender a partir de lo malo, porque del mal deviene el bien. En alguna tesis que dirigí, por ejemplo, con pacientes con VIH, tuvimos que tomar mediciones biológicas, ver cómo estaba su carga viral, cómo estaba el funcionamiento inmunológico, y obviamente había una carga viral tal que confirmaba el diagnóstico. Y el funcionamiento del CD4, que es un indicador de que el sistema inmunológico está funcionando bien, estaba bajo. Hicimos nuestra intervención con 2 pacientes de CONACYDA que sirvieron voluntariamente para esta tesis y resulta ser que después de 6 meses de estar trabajando muy profundamente, revisando y reestructurando toda su infancia y aprendiendo a tratarse de la manera en que nunca los trataron, al final del estudio, allí en CONACYDA se les volvieron a tomar estudios de su carga viral y de su CD4 y yo, sorpresa, ya no había carga viral indetectable y el CD4 ya estaba en 800 normal. Este estudio me ha impactado mucho porque después de 11 años seguimos en contacto, mejor dicho, mi tesista, ahora mi colega, porque tomó la especialidad, ha seguido en contacto con estos pacientes y después de 11 años siguen limpios, ya no tienen VIH. Pero no es rápido, o sea, sí lleva un proceso, ¿no? En este caso es algo muy sorprendente. Hay algo que he descubierto. Yo no sé si el riesgo de morir le quita las defensas psicológicas al paciente y se entrega sin mayor rechazo, sin mayor defensividad a la terapia. Porque he notado que entre más graves están los pacientes, entonces su proceso es más rápido. Como que ya no pueden estar peor y entonces ya no tienen de qué defenderse, ya no tienen ni fuerzas físicas para defenderse y se entregan de una manera maravillosa a la terapia y es maravilloso porque entonces los terapeutas transpersonales nos convertimos en parteras porque somos testigos de un renacimiento. Yo tenía una paciente con SIDA que cuando se dio de alta porque ya no tenía SIDA, fue mi primer caso, ese no lo documenté en alguna investigación, al final la señora Rosa María me dijo, vine a descubrir a terapia que el SIDA no es una enfermedad. Y entonces yo me quedé sorprendida y le pregunté, ¿entonces qué es? Me dijo, es una oportunidad para una nueva vida. Y entonces el fenómeno del síndrome de Down y las cosas más espantosas, angustiantes que nos puedan suceder son oportunidades para trascender, para evolucionar y para estar mucho mejor. Aquí, ¿cómo podríamos aplicar la epigenética en el síndrome de Down? ¿Cómo podríamos ir evolucionando, haciendo que esto vaya disminuyendo? En cada familia tenemos que hacer una valoración para ver de qué manera ese niño o esa niña viene a ser contrapeso, en qué área del desarrollo, o mejor dicho, del no desarrollo del papá y de la mamá. De qué manera este niño o esta niña viene a detener una loca carrera de los padres. Los para en seco para que hagan una evaluación muy profunda del sentido de sus vidas y los obliga a revisar también sus propias infancias. Porque una niña, un niño con síndrome de Down nos impacta, porque vemos seres muy vulnerables y necesariamente nos obliga a echarnos un buceo profundo a lo más inconsciente de nuestra infancia para revivirla y recomponerla. Y entonces, en ese sentido, el niño y la niña tendríamos que evaluar en cada proceso en particular, porque aquí no hay recetas de cocina, en cada caso particular, cuál es la oportunidad que le viene a dar a sus papitos,
qué es lo que sus papitos tienen que hacer conscientes y tienen que resolver en sí mismos para que entonces le brinden otra experiencia de aprendizaje a los niños. Cuando los niños, cuando los papitos resuelven sus propios traumas, ya ayudan a resolver las propias discapacidades de los niños. Porque además hemos visto en los videos, tú que ahora ya eres youtuber, no me dejarás mentir, que hay chicos con síndrome de Down tan desarrollados que ya tienen su propio negocio. Unos chicos en Estados Unidos que tienen su restaurante y ellos lo administran y ellos lo atienden. Cuando yo estaba en la licenciatura, a finales de la carrera tomé una materia que se llamaba educación especial y justamente nuestras prácticas eran en un centro donde había niños con síndrome de Down y lo primero que me impresionó es que el hijo de la directora era un niño con síndrome de Down que sabía manejar, que era el brazo derecho de su mamá, que iba al banco, que hacía transacciones y que formaba parte del cuerpo de administración de ese centro. Entonces, nada está escrito. Entonces, por supuesto que hay posibilidades, porque somos mucho más que un conjunto de células. Y la psique no es mente, la psique es alma. Y cuando hay alma y corazón en lo que podemos, entonces la materia es gobernada por el espíritu alma. Platón decía, ¿quieres curar el cuerpo? Cura primero el alma. Sí, y en base a eso se va dando todo, ahora sí va floreciendo y se van dando los cambios, ¿no? Poco a poquito, pero se van dando. Sí, efectivamente, por ejemplo, el español Pablo Pineda, a mí me impresiona cuando yo lo vi por primera vez en YouTube, cómo hablaba, cómo se desenvolvía, cómo hacía sus conferencias, es psicólogo. Sin embargo, yo decía, hoy, yo quiero que mi hija sea así, que se empiece a desenvolver de esa forma, que sea independiente, autónoma, ¿no? Entonces, la verdad, hasta ahorita hemos estado trabajando precisamente eso para que Anaeli llegue a alcanzar esa meta, ¿no? Pero también hay que respetar lo que ella quiere, porque eso es lo que yo quiero, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que ella quiere, ¿no? Sí, a lo mejor Anaeli no va a querer ser psicóloga, quién sabe qué quiere hacer. Tú ya me comentabas que ella es muy buena para las matemáticas, fíjate qué cosa tan increíble. Y algo que sí quiero comentar, ya que me estás permitiendo el micrófono y la pantalla. Hay muchas escuelas que atienden a niños con síndrome de Down, que en mi experiencia con los papitos que tienen estos niños, me doy cuenta que en lugar de ayudar a que se desarrollen los niños, los frenan, porque las escuelas tienen como una especie de, ¿qué será? Como de tabulador, donde ponen a todos los niños parejos y dicen a qué hora el niño va a gatear, a cuántos meses va a enderezarse, cuándo tiene que hablar, y no respetan el proceso del propio niño. Ninguno de los seres humanos hablamos a la misma edad, ni caminamos a la misma edad, ni tuvimos control de esfínteres a la misma edad. Entonces, ¿por qué las escuelas e institutos de síndrome de Down quieren imponer criterios arbitrarios? Estoy muy en contra de eso. Yo de repente siento que estas instituciones frenan el desarrollo de los niños. Sí, cada niño va a desarrollar cierta cosa cuando él se sienta seguro y maduro para realizarlo, ¿no? Por ejemplo, y los padres son los que le dan esa seguridad. Sí. Los padres los motivan, porque también otra cosa que me preocupa mucho, hay algunos papitos que sobreprotegen a los niños porque pues como los niños son discapacitados, entonces lo único que hacen es profundizar la discapacidad. Entonces la medicina de hoy en día es muy mercantilizadora y entonces para poder retener un paciente pues lo frena, lo sobreprotege en lugar de que ayude a que evolucione y se dé de alta lo antes posible. ¿Cómo ves? Sí, en eso tienes toda la razón, Pati. Hay que impulsarlos, hay que motivarlos, hay que llevarlos, pero sobre todo la sobreprotección, no mimarlos tanto, porque eso va a hacer que no hagan las cosas. Aunque ellos van aprendiendo a distinto tiempo que un niño regular, definitivamente van a alcanzar esa meta. Pero hay veces que sí se tarda muchísimo y uno, aunque esté en el desarrollo, en la parte motriz y todo esto,
pues no hay que quitar el dedo del renglón, no hay que desmotivarse como papás, sino seguir impulsándolos hasta que logran sacar ese movimiento. Por ejemplo, a Nayeli le costó mucho trabajo caminar, soltarse solita, quería fuerzas ir agarrada de la mano siempre, y si la soltaba se sentaba. Entonces era el estarla obligando a que caminara y estarla, ahora sí, llórale, y lloraba y pataleaba, y pues sí, sentía yo, ahora sí, en el corazón que se me hacía chiquito, pero yo decía, no, adelante. Pero fíjate que luego a veces el papá, híjole, no quiero hablar más de los papás, pero los papás son los que consienten a veces más, y no, deja a mi chiquito, y no lo hagas llorar. Pero pues entonces, ¿cuándo vamos a lograr llegar a esas metas, no? Claro, pues a veces puede ser el papá el sobreprotector, a veces puede ser la mamá la sobreprotectora. Por eso es muy importante que vayan acompañados de un psicoterapeuta, para que el psicoterapeuta pueda mediar entre la visión de la mamá y la visión del papá. Y quien tiene la última palabra es la niña o el niño con síndrome de Down. ¿Cómo ves? Sí, definitivamente sí. ¿Qué pasa cuando los dos van a terapia, pero cuando uno no va a terapia? Uno de los dos no llega a ir a terapia. Pues mira, te lo puedo resolver con el caso de esta chiquita de diabetes. Aquí nunca vino a terapia el papá, nada más vino la señora. Pero bastó el cambio de la señora, que cuando cambia un miembro de la familia, contribuye al cambio de todo el sistema familiar. Y esto lo quiero extrapolar para los tiempos que estamos viviendo. ¿Quieres cambiar el mundo? Entonces cambia primero tú. Sí. He tenido muchísimos casos. En la década de los 90 me tocó ver muchos casos de mamitas que tenían hijos diagnosticados con síndrome de déficit de atención y hiperactividad. Y aclaro, no es un problema neurológico. Es un problema de falta de disciplina, falta de atención de los padres. Y entonces el niño es el espejo de los padres. Dice, tu papá, tu mamá no me atiendes, tu papá, tu mamá no tienes reglas ni límites, pues yo estoy igual o peor que tú. Y también ya dirige una investigación. En este caso, por situaciones de pretexto, llamo yo, que los papitos luego se me esconden en el trabajo, y las mamás de hoy en día también. Eso me da mucha tristeza, porque en esto de que las mujeres quieren ser como los hombres, pues también están adaptando los defectos y pretextos y vicios de los hombres. Eso es muy peligroso, porque ahora los niños están en tierra de nadie, y digo yo, bendita pandemia que nos cayó como anillo al dedo, porque está obligando a papá y a mamá a hacer trabajo en home office, para estar al pendiente de los niños. Los papás de hoy en día que están aprendiendo a ser papás porque ya se habían lavado las manos. Entonces, en estos casos que estuve tratando, simplemente yo ayudaba a la mamita que resolviera el problema de una mamá desatenta, una mamá sin disciplina, sin reglas. Y en cuanto lo resolvía, sin yo hacer nada con los hijos, resolvían el déficit de atención. Entonces, los hijos son nuestra tarjeta de presentación. Es nuestro reflejo. Los niños se dedican a actuar nuestros peores defectos. Sí, aguas, ¿no? Pati, ¿tú qué nos aconsejarías a nosotros como papás? ¿Qué nos dirías? Obviamente que tienen que estar siempre en contacto con un psicólogo, pero con un psicólogo que no tenga esa visión dicotómica de la realidad. Porque a mí en la universidad me enseñaron que había problemas orgánicos y había problemas psicológicos. No es cierto. No es cierto. Los problemas físicos y los problemas psicológicos son dos caras de la misma moneda. En realidad no hay ninguna división entre la psique y el cuerpo. El cuerpo es la parte material que refleja el estado de la psique. Entonces, se requiere un psicólogo que tenga una visión amplia, una visión que llamamos holística, integral de la realidad, en donde simplemente un lado de la moneda está diciéndonos lo mismo que el otro lado de la moneda, para empezar. Segundo, que este psicólogo
te ayude a aceptar tu situación y que veamos, que ayudemos a los papitos a que se den cuenta cuál es lo bueno de lo malo. Porque nada más los papitos ven lo malo de tener un hijo con este tipo de fenómenos, ¿ok? Hay que ver cuál es lo bueno de lo malo, cómo en lo malo está contenida una gran oportunidad para esta familia, porque estos niños son un regalo, son un gran regalo, ¿ok? Entonces el consejo es, busquen un psicoterapeuta de una visión amplia. Obviamente yo recomendaría un psicólogo transpersonal, pero no todo lo transpersonal es transpersonal, eso también lo debo aclarar. Y ahí hay algunos criterios. Cuando empiezan a combinar varias cosas los terapeutas y cobran caro, entonces ya no son verdaderamente transpersonales, porque una premisa ética de la psicología transpersonal es evitar mercantilizar con el sufrimiento humano. Entonces, estar en acompañamiento con la terapia para poder ser el terapeuta el que les ayude a descifrar el para qué les tocó tener una experiencia con síndrome de Down. Y obviamente esto implica que los papás tienen que reconocer sus propias discapacidades y para eso les tocó un niño, una niña con síndrome de Down, porque me he encontrado que muchos de estos papitos presumen de lo que carecen. Y entonces estos niños vienes a darle índices de realidad. A ver, ¿a dónde andas flotando, mamá? A ver, ya baja de las nubes, papá. Y los niños les dan índice de realidad. Son su contrapeso, son su ancla para evitar perder piso. Sí, en eso tienes toda la razón, sí, porque nos bajan, nos asientan, nos frenan, sí, pues a veces uno quiere ir más rápido de lo que debe de ir uno y espérate. Y el otro consejo que yo daría es que para evitar estigmatizar a los niños y para evitar encajonarlos en etiquetas, las etiquetas son muy peligrosas. Hay estudios como los del Dr. Lane que demuestran que dependiendo de la etiqueta que te pusieron en tu familia, es como tú vas a actuar. Si te pusieron la etiqueta del rebelde, vas a ser rebelde. Si te pusieron la etiqueta del inteligente, ya no puedes decir ninguna tontería porque siempre tienes que ser inteligente. Si te ponen la etiqueta del artista, pues ya te limitaron a ser artista. Las etiquetas son peligrosísimas porque entonces limitan y definen el comportamiento del etiquetado. Entonces, en ese sentido, yo invitaría a los papás, a las autoridades escolares a eliminar esta división de niños regulares y niños especiales. Los niños tendrían que entrar a un sistema regular, porque aquí también yo me baso en las investigaciones de la década de los 60, 70. A un paciente etiquetado como esquizofrénico, lo sacas de la dinámica familiar que lo enloqueció, lo metes a una familia saludable y se vuelve sano. Entonces es la dinámica familiar la que nos enferma. Entonces, si se ponen a los niños en escuelas especiales, pues no van a desarrollar todas sus potencialidades. En cambio, si están en una escuela regular, obviamente que van a desarrollar sus potencialidades. Y tenemos muchísimos ejemplos en el ámbito del síndrome de Down. Definitivamente sí, que eso fue yo creo que una de mis visiones, que era que Anareli estuviera en escuelas regulares, que estuviera con gente regular, con chicos regulares y que estuviera desarrollándose, porque los mismos niños le iban a enseñar, la iban a ahora sí empujar a hacer ciertas cosas y de la otra forma iba a estar un poquito más frenada. Es que ser empujados, hay un fenómeno psicológico llamado aprendizaje vicario. Hay un psicólogo llamado el Dr. Bandura que descubrió que aprendemos por imitación. Y ahora sabemos que nuestras células espejo sirven para imitar. Aprendemos imitando. Y entonces los niños, si están en una escuela regular, pues van a aprender imitando de lo que hacen otros niños. Sí, así es. Imitan. Tan es así que, pues yo te comentaba la vez pasada, o sea, Anareli empezó hasta a ser líder, ponía a 11 niñitos y los 11 los hacía que trabajaran y sin embargo se me hacía paseadísimo, ¿no? ¡Qué maravilloso testimonio! Entonces hay que dejar a los niños en un ambiente lo más saludablemente posible para que den de sí.
para que desarrollen todas sus potencialidades libres de etiquetas, libres de estigmatizaciones biológicas o genéticas. Por eso a mí me gusta mucho la epigenética, porque entonces ya no existe un determinismo genético. Las investigaciones actuales son verdaderamente apabullantes y rápidamente tenemos tiempo. Te cuento una de las investigaciones más recientes. El doctor Michael Meaning, que está trabajando en esto de la epigenética moderna, se le ocurrió hacer un experimento con sus equipo de colaboradores del laboratorio de Montreal, en Canadá. Y resulta ser que tomaron 2 tipos de ratas, hembras. Una rata silvestre y una rata más o menos domesticada. Tienen características distintas. Entonces las preñaron al mismo tiempo, y cuando tienen a sus crías, les hacen pruebas genéticas a las crías. Y se dieron cuenta que las crías de la madre silvestre presentaban un silenciamiento de un gen, ¿ok? Había un gen que estaba apagado. En cambio, las crías de la madre, dijéramos, doméstica, estaba funcionando perfectamente bien. Y dijeron, ¿será la genética? Y entonces se le ocurrió algo extraordinario a los investigadores. Intercambiaron a las crías. Y a las crías de la madre silvestre las pusieron a que se desarrollaran con la madre doméstica. ¿Qué tenía una característica la madre doméstica? La madre doméstica pasaba más tiempo con sus crías lamiéndolas. Es como el equivalente a acariciarlas, es como a acicalarlas, y pasaba más tiempo con ellas, ¿ok? En cambio, la madre silvestre pasaba menos tiempo y no las lamía tanto. Entonces, se intercambian a las crías y resulta ser que vuelven a hacer experimentos con las crías. ¿Y qué crees que descubrieron? Que las crías que tenían un gen silenciado, ese gen volvió a funcionar porque la madre estaba más tiempo con la cría y pasaba más tiempo lamiendo. En cambio, las crías que estaban saludables y se fueron a vivir con la madre que es más ausente, ahora podríamos decir de una madre negligente, entonces el gen se metilizó. Conclusión: ¿nuestro funcionamiento psicobiológico es resultado de la genética o es el resultado de nuestras experiencias ambientales, donde la madre y el padre juegan un papel determinante? Sí. Colorario, no existe el determinismo genético. Es como en la anécdota que me contaste del changuito con el que le ponían la felpa. Correcto. Ese es un estudio clásico, maravilloso, es una investigación que hizo un documental la BBC de Londres justamente a finales de los 50, donde demostraron todos los comportamientos neurológicos, biológicos y hasta anatómicos que se producen cuando a un changuito lo separan de la madre y lo ponen a criar con una madre artificial de alambre o una madre de alambre forrada de felpa. Lo primero que observaron los investigadores, fue una investigación del doctor Harlow, es que instintivamente los changuitos buscan a la mamá de felpa y se abrazan y pasan todo el tiempo ahí. El biberón estaba puesto en la mamá de alambre y solamente iban a visitar a la mamá de alambre cuando querían comer. Entonces, el vínculo llamado apego se desarrolla por el interés del alimento o por el interés de la calidez. Y entonces se dieron cuenta que todo el tiempo estaban con la mamá de felpa. Hicieron variantes del experimento y se dieron cuenta que cuando un changuito no tenía la opción ni siquiera de tener una mamá de felpa, sino nada más una mamá de alambre, no pasaba el tiempo con la mamá de alambre. Se la pasaba en un rincón, todo arrinconado, todo asustado el changuito, y desarrollaba conductas estereotipadas en donde se movía y se mecía. Que esta es una característica, por ejemplo, de los niños autistas, ¿no? Como si tuvieran la necesidad de una autoestimulación y se mecen.
y se vio todo el desarrollo de estos changuitos, se vio que eran changuitos más neuróticos, más insociables, más agresivos. Cuando los investigadores los querían tocar no se dejaban, cuando los dejaban juntos se peleaban, se agredían, y se dieron cuenta que una zona del encéfalo estaba dañada. Entonces se les ocurrió a los investigadores extirparles esa zona dañada del encéfalo y se dieron cuenta que entonces los changuitos que se habían creado así, insociables, agresivos, porque habían tenido solamente una madre de alambre, se volvieron sociables y se dejaban acariciar y soportaban la presencia de otros compañeros de la misma especie. Pero entonces los investigadores dijeron, no le podemos estar quitando una parte del encéfalo a los humanos. Y entonces extrapolaron estos estudios y observaron el comportamiento de los niños que habían crecido en un orfanatorio y vieron los mismos comportamientos estereotipados, vieron un retraso neurológico, psicológico, espeluznante, porque no está la estimulación de la madre, porque la puriculturista no tiene el tiempo de estarse dedicando a todos los niños que tiene que bañar, que tiene que alimentar. Entonces a los investigadores en Alemania se les ocurrió hacer algo muy interesante. A una niña o un niño, no recuerdo su género, que tenía un serio retraso mental, se le asignó una puriculturista para que fuera su mamá. Y a la puriculturista se le encargó que estimulara muchísimo afectivamente a ese niño, que lo besara en la pancita, que le diera sus besitos, que jugara a las escondidillas y que tuviera como una madre artificial. ¿Y cuál crees que fue el resultado? Sin tenerle que quitar un pedacito de su encéfalo. En la niña superó el retraso mental. Entonces, el amor hace milagros. La teoría del apego ahorita está detrás de todo lo que está sucediendo. Y hoy quiero buscar una audiencia con el doctor Gatell, mostrarle todas estas evidencias científicas para demostrar que la diabetes, la hipertensión y todos los problemas degenerativos no tienen que ver con problemas de alimentación o bebidas edulcorantes, que evidentemente no es una buena alimentación, pero que detrás de estas enfermedades tan terribles, lo que hay son traumas infantiles que se pueden resolver psicoterapéuticamente y que entonces ya no van a ser personas vulnerables para ningún contagio. Te voy a compartir la liga del arrullo materno, porque además esa liga ya no está en YouTube. Mi hija, que es nuestra asistente, tuvo cuidado de bajarla, de guardarla, porque es un oro molido. Y cuando gustes puedo compartirte las investigaciones más recientes que están hablando de todo lo que te he comentado. Entonces, como diría algún gran psicólogo mexicano, el doctor Santiago Ramírez, infancia es destino, pero es un destino que se puede mejorar gracias a la psicoterapia. ¿Cómo te gustaría cerrar el programa, Pati? Diciéndoles que si no hubiera sido por la psicoterapia, yo hubiera terminado en un manicomio. A la edad de 22 años, mi profesora de psicopatología en la Facultad de Psicología de la UNAM detectó que yo tenía cosas raritas. Y entonces me llamó, me entrevistó y se dio cuenta que yo era un caso, era todo un caso clínico, porque yo provenía de una familia muy disfuncional. Mis dos padres eran alcohólicos. Yo viví muchísima negligencia emocional. Fui testigo de violencia física inaudita y todas estas experiencias dañaron mi estructura psíquica. Como mi padre era médico y era muy renuente en creer de los grandes alcances de la psicología, de hecho se opuso mucho a que yo estudiara psicología, entonces lo tuvieron que llamar en servicios escolares para que se hiciera cargo de mi caso. Y entonces me canalizaron al Departamento de Salud Mental de la UNAM, me hicieron una valoración completísima, mi expediente era así, para decirme que en realidad yo era un caso esquizoide. Mi infancia había vuelto un ser esquizoide, insociable, lleno de fobias, con muchas obsesiones, con muchos rituales. Entonces, yo soy un producto de la psicoterapia. Por eso soy psicoterapeuta.
Ay, pues muchas gracias, Pati, por todo lo que nos has compartido. Y te quiero mucho, Pati, la verdad eres una gran persona y me dio mucho gusto que hayas aceptado mi invitación para que compartas todo lo que, pues todo lo que sabes, Pati. Muchísimas gracias. Es un gran placer que me prestes este espacio que tú has abierto. Hablabas de la independencia que quieres de tu hija y tú te has crecido de una manera admirable, te has vuelto una mujer muy independiente, muy propositiva y obviamente esto impacta a tu niña. Felicidades. Gracias, Pati, nos vemos. Cuídate mucho. Un beso, muchas gracias.